En el video anterior vimos variables. En este también vamos a ver variables, pero no las vamos a crear nosotros. En muchos entornos de programación, y en este obviamente también, en P5 también, hay variables que ya vienen predefinidas para que nosotros juguemos o las usemos para los que nos convenga. Entonces estas variables ya están creadas, ya están inicializadas y en muchos casos se autoasignan con nuevos valores constantemente. Entonces, las que vamos a ver ahora son dos, se llaman mouseX y mouseY. Vamos a poner la diapositiva. Y el que haya entendido, o el que me haya entendido, porque no sé si me hago entender, en los videos anteriores, capaz que tenga una noción de qué significa el X y el Y en estas variables predefinidas, como que a lo mejor les suenen algo. Y encima esta variable curiosamente se llama mouse. Entonces a lo mejor ya pueden empezar a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? Como siempre, antes de hacer nada, les voy a mostrar cómo funciona y después lo vamos a explicar. Primero lo que vamos a hacer es escribirlas. Voy a usar dos textos, uno para cada una. Algo que no expliqué en el anterior, a propósito, porque me gusta que también se crucen con errores y experimenten y busquen en internet, porque eso es lo que hace lo que hace un programador, es porque yo, la otra vez que usé text, en algunos casos usaba comillas y en otros no. Ahí les muestro. Primero entonces, mouse X lo voy a dibujar en la posición 50-50 y mouse Y lo voy a escribir en la posición 100-50, como para que haya una especie de separación entre uno y el otro. Y ahí están, dos ceros ahí en la pantalla, bien chiquititos. Entonces, bien, antes de seguir, comillas. ¿Qué pasa si yo le pongo comillas a esto? Así. Lo que pasa es que escribe mouse X en vez de el 0. Cuando yo les decía que el text y ponías una variable, escribe lo que tiene la variable adentro y no el nombre de la variable, cuando nosotros ponemos comillas, escribe texto. Cualquier cosa que esté ahí adentro. Si yo pongo comillas en esta variable, no entiende más que es una variable, entiende que es texto. Una letra tras la otra. Entonces escribe una letra tras la otra. Si yo acá pongo comillas y escribo Pepe, va a escribir Pepe. Si yo no escribo comillas, dice es una variable. Entonces voy a escribir lo que tiene adentro. Si yo acá escribo Pepe y no tiene, Pepe no es una variable que exista, no está definida en ningún lado, va a generar error y va a decir, esa variable que estás escribiendo no la entiendo, no sé qué es eso que estás intentando escribir. Esa es la comilla. Comillas para texto, sin comillas cuando no es texto. Volvamos entonces. 0, 0. ¿Qué pasará cuando yo acerque el mouse al preview? A la pantalla, al canvas. Fíjese que empiezan a cambiar los números. Vamos a hacer una especie de investigación a ver si sacamos cuál es el funcionamiento de esto sin necesidad de explicarlo. De todos modos lo voy a explicar. Voy a tratar de mover el mouse lo más horizontalmente posible sin cambiar la verticalidad. Entonces voy a empezar de acá y voy a ir todo para la izquierda, para la derecha quiero decir. Entonces voy para allá y vamos a ver que como mi impulso falla, un poco va a cambiar el otro, el de la derecha, el mouse Y, pero el que más cambia es el mouse X. Me estoy moviendo justamente en el eje X y casi nada en el eje Y. Y va a aumentar el eje X hasta el 600 y cuando me salga de la pantalla, como es de 600 en este caso, va a seguir sumando. Porque todo esto es el lienzo, por más que mi dibujo, mi hoja, sea más chica. Y lo mismo va a pasar si yo empiezo para acá arriba. Va a cambiar el Y, porque me estoy moviendo en la verticalidad, en el eje Y, y no va a cambiar casi nada el eje X. Y lo mismo va a pasar si me paso de largo, también detecta. Obviamente que si me vengo para acá no lo va a hacer, y si me salgo del navegador tampoco lo va a hacer. Detecta esto, que es el área de trabajo, digamos, en donde está trabajando P5. Vamos a explicar eso de forma un poquito más interesante o más teórica, si se quiere. Tenemos entonces el eje X y el eje Y, que lo dije la otra vez, lo mostré la otra vez. El eje X se mueve en la horizontalidad, lo dibujo arriba por conveniencia de P5, porque está en cualquier lado, o sea, puede estar en el medio, abajo. Los matemáticos lo dibujan así como una crucecita. En P5 no conviene porque no tiene negativos. Después, el eje Y está en la verticalidad y lo dibujo también a la izquierda por conveniencia y crece para abajo. El 0 está acá arriba y crece para abajo. Ahí está mi mouse. Supongamos que ese es mi mouse, ¿no? Yo
en la horizontalidad o en el eje X hice una línea imaginaria y digo, bueno, el mouse en la posición X está en el 65 si yo asumo que esto va del 0 al 100. Entonces está en la 65. Y si hago lo mismo para la Y, voy a asumir más o menos que está en la posición 40. ¿Qué va a pasar entonces en ese caso? ¿Qué pasa adentro del P5 en este caso? Lo que pasa es que pensé que lo tenía hecho. No lo tengo hecho, vamos a hacerlo ahora. Tengo la diapositiva, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Mouse X es igual a 65. Igual a 65. Y mouse Y es igual a, obviamente, 40. Eso es lo que está pasando adentro. Y va a cambiar constantemente, frame a frame, cuadro a cuadro, computación a computación, mientras yo voy moviendo el mouse en la pantalla. Eso es lo que está pasando de fondo. Nosotros que vemos que una variable cambia. Y la podemos empezar a usar a nuestro favor. Vamos a usarla a nuestro favor. No, Vamos a hacer un circulito. Por ahora lo voy a hacer fijo. Lo voy a hacer en el 150,150 y el tamaño me gusta que sea de 30 por 30. Como el tamaño es igual en ambos lados, sale un circulito ahí fijo. ¿Qué pasa entonces si yo, en vez de usar una posición fija, mouse X, 150 voy a usar mouse X acá, va sin minúscula al principio y la X va en mayúscula. Esa es una sintaxis que hay que respetar sí o sí, porque si no, no la entiende. ¿Qué va a pasar entonces? Esto podría ser una actividad en pausa. Piensen, ¿qué pasa? Voy a dibujar un circulito en la posición mouse X y mouse Y, pero mouse X y mouse Y varían según la posición del mouse. ¿Qué pasa? Entonces, voy a seguir en... Ahora, lo que pasa, curiosamente, es que ese circulito se va a dibujar siempre abajo del mouse. Va a tener una especie de retraso. Eso no sé por qué es. Tendría que investigar si es por cómo funciona el editor o si el navegador no le da tantos recursos para que no se tilde la compu y entonces no puede computar tan rápido. No sé qué es. La cosa es que, en teoría, esto sigue constantemente al mouse. Con un poquito de retraso, pero lo sigue. Acá hay algunas curiosidades, porque yo lo hice tal cual como debería funcionar para lo que vamos a hacer, que es el Paint. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer algunas cositas. ¿Qué pasa si yo pongo al revés acá? Mouse y mouse X. Y lo pongo. Va a pasar algo muy curioso, que el círculo se va a mover en la posición... En una posición muy extraña. No sé ni cómo definirla. Si me muevo horizontalmente, el otro se mueve vertical. Y si yo me muevo verticalmente, se mueve horizontal. Entonces genera un movimiento medio extraño, que se podría usar a lo mejor en algún jueguito. Podría ser, no sé. ¿Qué otra curiosidad podemos hacer de acá? Si no la uso para definir la posición, sino que la uso para definir el tamaño. Vamos a volver a poner 150, 150 y el tamaño tenga que ver según la variabilidad de la posición del mouse. Entonces, si yo me acerco y me muevo horizontalmente, va a crecer horizontal, y si me muevo verticalmente, va a crecer vertical, y entonces genera este movimiento extraño según cómo yo muevo el mouse. Que en este caso no nos sirve, pero a lo mejor alguno piensa un jueguito y justo esto le viene genial. No sé. Volvamos al original. Uy, me pasé el oro. ¿Qué hace esto? Eso. ¿Qué pasa si yo vuelvo a mover el background arriba de todo? Si lo muevo a la función setup, que la función setup de nuevo se hace una sola vez y al principio, y el draw, el bloque draw, se repite constantemente. Yo les mostré que si movíamos el background y se hacía una sola vez, los dibujos se seguían moviendo, pero como el fondo no se redibujaba, siempre quedaba el rastro atrás. Entonces quedaba, si lo corro, entonces genera esto, de que el circulito se está moviendo y siempre tengo la posición anterior en la que se movió. Fíjense, pum, esto, y genera esta especie de dibujo bizarro psicodélico, que a lo mejor si alguno vio una computadora vieja, relativamente vieja, no digo Commodore 64 vieja, sino a lo mejor algo de Windows 95 o anterior, que tenían algunos salvapantallas en donde se basaba en que algo se iba moviendo en posición random en la pantalla y iba haciendo estos fondos mientras la compu iba descansando. Una curiosidad por ahí. En este caso nosotros lo hacemos con la posición del mouse.
esta es la base para nuestro Paint. ¿Qué tengo que hacer primero entonces? Y me gustaría que dibuje en negro, no en blanco. Bueno, eso es fácil. El que sabe la instrucción fill ya sabe que si pongo 0 acá es color negro, entonces ya debería pintar en negro. Lo otro, en mi caso gusto personal, me gustaría que dibuje más finito. Entonces vamos a cambiar el tamaño de 30 a 30, lo vamos a hacer 5 por 5, que es un circulito bastante chiquito, y ya puedo dibujar. La contra de que sea tan chiquitito es que si yo muevo el mouse rápido, con este delay que tiene, hace los puntos un poquito separados y que pierde un poco la ilusión de ser un programa de dibujo. Pero, como que funca, ¿no? Esto es el comienzo de nuestro Paint y a la vez el cierre del primer módulo del curso. El primer módulo que yo le estoy poniendo 2 punto algo, me parece, que es el módulo de variables. Lo que sigue se llama condicionales, que doy una especie de trailer. Nosotros hasta ahora le estamos dando instrucciones a la computadora y la computadora la cumple. Lo que vamos a hacer con condicionales es hacerle pensar un poco a la computadora y que haga algunas computaciones según alguna condición. Si esa condición se da o no se da. ¿Hace esta computación o no? Entonces, por ejemplo, si la condición es que la tecla B del teclado esté apretada, podríamos hacer que si la condición se da, o sea, si la tecla B está apretada, computa cosas para borrarme toda la pantalla. Que la tecla B sea borrar la pantalla del Paint. Si no está apretada, quiere decir que esas computaciones no las vas a hacer, así que si no la apreté, no me borres la pantalla, no hagas esas computaciones. Y así con algunas otras cosas para cambiar color, para agrandar el tamaño de las cosas, eso lo vamos a ir viendo mientras aprendemos condicionales. Vamos a tunear el Paint y vamos a ver otros programitas más. Con eso estaría, entonces, pero a lo mejor alguno dice, pará, yo quería hacer un Paint, yo quería presumir un Paint. Vamos a hacer el Paint. ¿Qué necesitamos para el Paint posta, digamos? Solamente que dibuja. Ojo, vamos a seguir haciendo más funciones más adelante. Necesitamos entender bien la instrucción line. Yo en el primer video dije que investigamos cómo funciona rect, cómo funciona ellipse, y ahora me están entrando dudas, pero creo que sí lo hice. Que investiguemos cómo funciona line. Line, lo hago acá rápido. Si yo hago una línea que empiece en la posición 50-50 y termine en la posición, qué sé yo, 200-200, lo que va a hacer P5 de fondo va a encontrar el puntito en el preview, está el Paint hecho, el puntito en el preview, acá en el canvas, que sea el 50-50, y después va a buscar el puntito que sea 200-200 y va a hacer una línea. Es como que busca el principio, el final, agarra la regla y hace la línea. Y no importa qué punto sea lo que yo estoy haciendo, puede ser 215, 289. Y la hace así. Nosotros podemos aprovechar line y podemos aprovechar otra variable predefinida que se llama muy parecida a la anterior. Se llama... No debería borrar line para el que no lo había experimentado, lo dejo ahí un ratito. Se llama pmousex y se llaman pmousey. P ¿por qué? P de anterior en inglés. P de previous. Entonces, ¿qué hace esto? Es muy bizarro. Lo que hace es, mouse X y mouse Y tienen la posición del mouse en el momento actual. Pmouse y Pmouse X y Pmouse Y tienen la posición del mouse en la computación, en el frame anterior. Entonces siempre lleva la actual y la anterior, la actual y la anterior, la actual y la anterior. Mientras yo me voy moviendo siempre va cambiando la actual y la anterior. Entonces si yo hago una línea entre la actual y la anterior, no quedan espacios en blanco. Se los pruebo. Si hago una línea entre mouse X, entre el pmouse X, es el previo antes, entre el previo mouse X y previo así, mouse y la hago hasta mouse X, mouse y borro lo de abajo porque no funciona, o sea, me va a tirar errores.
Y miren lo que haces. Vos de repente haces una línea continua. Ideal. No estoy apretando clic porque no está programado. Lo único que hago es arrastrar el mouse a la pantalla. Pero ya estoy dibujando. Entonces esto es un Paint que dibuja nada más. Que es un simulador de un lápiz o lapicera en una pantalla. Y decir, esto no me sirve para nada. Ponele. Pero hay muchos artistas que como que hacen dibujitos con el desafío de no soltar la lapicera nunca. Entonces, ellos tenés como eso, ¿no? Para hacer los desafíos de, toqué el mouse sin querer, pero bueno, ya que vamos a hacer una boquita acá y unas sombras por este lado, y ahora me voy, ahí está. Y ya tenés como que un paint para hacer desafíos de no soltar la lapicera. Ahí es una especie de carita, entonces súper deforme, pero ahí está, ese es el paint. Les voy a regalar porque si yo uso fill acá no pasa nada. Entonces para cambiar las líneas del contorno o las líneas de una line se usa la función stroke. Y acá de nuevo le ponemos los colores, por ejemplo 255,0,0 y me va a dibujar en rojo. Eso si quieren cambiar el color. Bueno, basta. Nos vemos en el próximo entonces para aprender condicionales y empezar a jugar de una forma bastante interesante a programar. Y hacer que la computadora piense por nosotros y poder entonces hacer animaciones copadas y jueguitos copados. Tengo el cierre. Bye.